verdad que para mí es un gusto estar en este congreso y mi nombre es Gonzalo Pita. Yo soy cordobés, me recibí ingeniero civil en la UTN de Córdoba, después hice la maestría en la Universidad Nacional, Ingeniería Sísmica, y después, bueno, me gané una beca para hacer un doctorado en Estados Unidos y nos vinimos con mi esposa a Florida. Ahí terminé mi doctorado, pero estuve un año y después, bueno, me vine a la Universidad Johns Hopkins. Primero vine como estudiante visitante de doctorado y estuve bastante tiempo acá. Y después, bueno, cuando terminé el doctorado quedé como postdoc, e hice un postdoctoral fellowship en Hopkins y en el Departamento de Ingeniería Civil, y después otro en el Instituto de Sistemas. Bueno, en Hopkins estoy más o menos desde el año 2008. Yo te digo, en muchas capacidades, primero como estudiante, después como postdoc, y bueno, después quedé como investigador y soy, digamos, sigo siendo investigador en el Departamento de Ingeniería Civil y Sistemas, y también soy docente en el mismo departamento, y también doy clases en el Departamento de Ingeniería Ambiental. Así que nuclea muchas ramas de todas las disciplinas que tienen que ver digamos, con problemas sociales, básicamente, de la sociedad, desde la ingeniería civil, materiales, hasta la parte de políticas públicas, salud pública, por supuesto, y bueno, y en el medio de todo. Sí, tiene posiblemente el hospital más, o digamos, la Facultad de Medicina y el hospital más reconocido de los Estados Unidos. Está en Baltimore, y bueno, sí, los modelos que yo trabajo son muy multidisciplinarios, en el sentido de que se encapsulan dentro básicamente de lo que es estimación de riesgos naturales. Los riesgos naturales, por supuesto, tienen que ver con el daño que generan los huracanes, los terremotos, las inundaciones, tornados, tormentas de nieve en las poblaciones, o sea, en las propiedades, y también, por supuesto, en la población, en la gente, de manera que eso es un efecto dominó, que uno primero modela la parte del daño directo, pero uno termina viendo cómo eso afecta a la población, y tiene mucho que ver también se une con otros modelos de salud pública, ¿no? Epidemiología, y así que bueno, se cubren varias disciplinas. Cuando terminé el postdoc, empecé a trabajar como consultor en el Banco Mundial en Washington, D.C. De manera que ahí lo primero fue trabajar en modelos de vulnerabilidad a vientos, pero después ya empecé a hacer un montón de otros proyectos, empezó a ramificar, siempre dentro del campo de la simulación probabilística, la simulación matemática, digamos, ya sea de campos de viento por huracanes, pero también con otras cosas que son así susceptibles de ser modeladas como un campo 3D o 4D, si se quiere, porque tenés el espacio, y también cómo varían en el tiempo. En el tema del riesgo, el tiempo es una cuestión muy importante. Son procesos dinámicos que no solamente los procesos naturales varían en el tiempo, sino también los procesos de la población. La población crece, las ciudades se amplían, y va evolucionando todo, de manera que son campos que los dos van evolucionando, entonces los modelos tienen que ir a acordes. Y esos modelos tuve la suerte, digamos, de aplicarlo en muchas situaciones, en muchas partes del mundo. Y bueno, y ahora sigo en el Banco Mundial. Ahora yo soy un consultor senior en el Banco Mundial, y seguimos también trabajando en problemas de desastres naturales con todas sus ramificaciones, incluida la pobreza, por ejemplo, cómo afecta eso las diferentes dimensiones de la pobreza. Bueno, el Banco Mundial, digamos, trabaja en muchos frentes, digamos, que tienen que ver con el desarrollo, con la parte, o sea, varios hilos, la parte, yo te digo, desarrollo, que es en lo que yo trabajo, la parte macroeconómica, muchas áreas. Entonces, todos esos proyectos requieren de una base, digamos, de técnicos, científicos, matemáticos, ingenieros, economistas, y son problemas que digamos, no son problemas que hay recetas, digamos, muchos de ellos, ¿no?, para solucionarlos, de manera que ante nuevas necesidades, la gente del banco busca, digamos, especialistas, expertos en diversas ramas, y
y a veces sí se hacen llamados, a veces, digamos, se presentan convocatorias, cosas así. En el caso especial mío, surgió un problema que tenía que ver con temas de huracanes, específicamente, y de, digamos, riesgos climatológicos, si se quiere, y bueno, llamaron ahí al departamento de Hopkins, donde estoy yo, y la chica que era la profe, que era mi advisor, me propuso a mí. Entonces, bueno, uno empieza básicamente con proyectos chiquitos, después van creciendo y después, digamos, dependiendo por supuesto de la necesidad que tenga el banco, los proyectos, hay diferentes tipos de necesidades, ¿no? Pero en el caso mío he estado bastante tiempo. O sea, más o menos para un pantallazo te doy de cómo es la cuestión esta que yo trabajo. Es como que tiene tres grandes, es un ciclo de tres patas, digamos, o de tres áreas. Primero es la estimación del riesgo. Segundo es la identificación y diseño de instrumentos de mitigación. Y la tercera es el monitoreo, ¿no? Y después empezás de nuevo. Entonces, se diseñan, primero se identifica el problema, después se diseñan medidas para, bueno, contrarrestar eso que está generando daños, muertes, etcétera. Y después se monitorea cómo eso está funcionando y se vuelve a hacer el análisis de riesgo. Ahora, en el análisis de riesgo es un mundo ahí adentro, porque tenés otras tres patas. Primero es el análisis de la amenaza, que ya sea natural, huracanes, tornados, etcétera. Después, la vulnerabilidad de las estructuras de la sociedad. Y después, por supuesto, la exposición, mapear en el espacio cómo se distribuye las propiedades, etcétera. Entonces, ahí adentro es donde yo más me he desarrollado, digamos, en la parte de... Y ahí hay mucho componente de métodos matemáticos, de ingeniería. Ahora, cuando saltamos al diseño e identificación de políticas, digamos, de instrumentos de mitigación, ahí también, porque uno tiene que entender y a partir de eso proponer enfoques, proponer instrumentos, ¿no? Un menú se proponen y no todos funcionan. Bueno, de toda esa lista de intervenciones, esas son sugerencias que se dan para hacer políticas públicas a los tomadores de decisiones, digamos. Algunas funcionarán, otras no funcionarán, vienen cambiadas y de nuevo el ciclo ese de tres patas que te decía. Bueno, en todos esos hay personas que han dedicado su vida a cada uno de sus subcomponentes, básicamente, pero en todos hay oportunidades, digamos, de aplicar un montón de métodos, pero en general son multidisciplinarios, en el sentido de que en general los problemas son tan complejos, no solamente complejos en lo técnico, digamos, a lo técnico me refiero a la parte de la física, de la matemática, de la ingeniería, sino que hay una componente que es la componente de las poblaciones, de un país. Un país tiene procesos jurídicos, procesos políticos, hay diferentes intereses. Entonces, algunas políticas, por ejemplo, de reducción de riesgo, bueno, a lo mejor resuenan más con cierta parte, cierta ideología de la población que con otra y así sucesivamente. La implementación también es un gran desafío porque cuando uno calcula, cuando uno desarrolla modelos, uno está trabajando, digamos, en un ambiente cerrado y controlado. Ahora, cuando uno lo implementa eso en un ambiente humano y natural, la cosa trae desafíos de otra índole que requieren otros métodos a su vez, ¿no? Es como que hablando del control, uno tiene que tener un feedback loop constante, ¿no? Se retroalimenta la información y los modelos en la medida que va pasando el tiempo y uno va aprendiendo. Estamos trabajando en proyectos muy lindos y interesantes en Argentina. Por ejemplo, uno es un proyecto de análisis de la influencia de inundaciones en el Chaco, ¿no? En el sudeste del Chaco específicamente. Hemos empezado ahí y estamos tratando digamos, de modelar la amenaza. Tengo un estudiante de doctorado del CONICET en eso, tratando de modelar la amenaza, digamos, de las inundaciones del río, pero cómo eso afecta a la población. Entonces hay que modelar la población, los procesos económicos, las vulnerabilidades, ¿no? Después, otro proyecto que hicimos medio rápido y que también es muy interesante es la modelación digamos, de las aceleraciones del terremoto que hubo en San Juan en enero. Con ese hicimos, digamos, tengo otra estudiante del CONICET que está empezando ahora el doctorado, trabajando en temas del mapeo de la exposición de propiedades y todo. También trabajamos con un geólogo de San Luis, Carlos Costa. Estamos en conjunto y con colegas de Campinas, un amigo
así que ese grupo hicimos ese proyecto. Así que ese es Argentina con colegas de Brasil. Y también, bueno, estoy participando digamos, del CIRSOP 102, que es el código, digamos, de viento, reglamento, y bueno, con diferentes aspectos de la modelación de las velocidades extremas y otros aspectos que tienen que ver con el viento. Esos son los tres proyectos que ahora estoy trabajando, y bueno, y también otro con parte de tornados que hemos hecho. Por ejemplo, R, Python, MATLAB. Algunos todavía trabajan algunas, digamos, cositas en Fortran. Después, bueno, digamos, en el modelo grande de Catástrofe Florida se hacían las cosas en MATLAB. Después los muchachos lo pasaron, creo que a C++, pero después ahora no, creo que ya ahora hay otro lenguaje más, uno que se llama QGIS, que es un programa libre, gratuito, QGIS, que también ese, al ser gratuito, también se usa bastante en la parte, digamos, de análisis gráfico. Pero eso también se hace con R. Hay muchas posibilidades de encontrar fondos, digamos, dentro de la investigación aplicada, ¿no? Ya sea en la parte de riesgo, por ejemplo, o en otras, digamos, relacionadas, bueno, ahora con lo de la pandemia, etcétera. O sea que hay más fondos y a lo mejor hay más oportunidades, digamos, para estudiantes, digamos, encontrar dónde hacer maestrías, doctorados. Muchas oportunidades, digamos, de aplicar, digamos, herramientas, ¿no? En campos nuevos, posiblemente, ¿no? Y ahí está la creatividad, digamos, de los estudiantes. Por ejemplo, este congreso está fantástico, me parece, porque te da la oportunidad de charlar, de interactuar, de ver en qué está trabajando otra gente. En el caso mío es bien aplicado, pero estamos haciendo desarrollo digamos, menos aplicadas también. O sea, el estudiante tiene que tratar, digamos, de ver qué es lo que está, qué es lo que hay, asistir a congresos, mantenerse en contacto con sociedades, por ejemplo, profesionales. Lo mejor SIAM de los matemáticos, qué sé yo, la ASI, la Sociedad de Ingenieros Civiles, de Ingenieros Químicos, Ingenieros Mecánicos, Ingenieros Electrónicos. Entonces ahí hay mucho intercambio de problemas, de oportunidades, ¿no? También es una función importante de los docentes, de tratar de encontrar oportunidades y pasárselo a los estudiantes. Por lo menos en este tipo de trabajos son multidisciplinarios, es decir, hay que trabajar con otras disciplinas, porque los problemas son muy, muy grandes, muy amplios. Entonces, en ese sentido, a uno lo fuerza de alguna manera a entender el lenguaje de la otra disciplina. Por ejemplo, el lenguaje de un sociólogo, un lenguaje de un economista, el idioma de este y de aquel, ¿no? Pero también te enriquece porque uno ve dónde podría llegar a aplicarse algunos métodos o uno podría contribuir con el background que uno trae. Tradicionalmente, yo, por lo menos que estoy acá, veo como una flecha, digamos, o un puente muy fluido entre instituciones internacionales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, con universidades de algunos países específicamente. En el caso de la Argentina, me parece que está menos desarrollado, pero hay esfuerzos en esa dirección. Yo también estoy participando del grupo Raíces del noreste de Estados Unidos, donde también está el director es Horacio Rothstein, que va a dar el curso. Y bueno, Horacio fue el que me contactó con ustedes, así que hay un esfuerzo también de tratar de vincularse, de tratar de hacer una sinergia, ¿no? Para precisamente, volviendo a la pregunta, generar oportunidades de formación de recursos humanos. Y también contacto entre docentes e investigadores, que es fundamental, ¿no? Para atacar problemas en el país y también fuera del país. Hay muchas oportunidades, digamos, y argentinos están colaborando desde la Argentina en proyectos fuera de la Argentina, y también es muy enriquecedor.